Hay una imagen que muchos conductores en España creen conocer al dedillo. La de un agente de la autoridad que, tras una parada rutinaria, te pide que bajes del vehículo. Pero, ¿qué pasa cuando ese gesto aparentemente inofensivo se convierte en un campo de minas legal, donde un solo movimiento en falso puede transformar un simple aviso en una acusación grave? ¿Sabrías exactamente qué decir y qué hacer si un agente te ordena salir del coche sin darte un motivo claro, protegiendo tus derechos sin caer en un delito de desobediencia? Vamos a plantear una situación muy común en las carreteras españolas. Son las 10 de la noche. Vuelves a casa después de cenar con amigos. No has bebido alcohol. Llevas todos los papeles en regla y respetas los límites de velocidad. Ves los reflectores de un control policial más adelante. Te paras, bajas la ventanilla y a la gente, después de pedirte el carné y la documentación del vehículo, te suelta la frase que muchos temen. Bájese del coche, por favor. En ese momento tu corazón se acelera. No sabes por qué. Piensas en 1000 posibilidades. Quizá quieren revisar el maletero. Tal vez hay un aviso sobre un coche similar al tuyo. O simplemente la gente quiere hacerte preguntas incómodas. ¿Tienes que bajar obligatoriamente? ¿Puedes negarte? ¿Qué dice exactamente la ley española sobre esta orden tan concreta? Lo primero que debes entender es que la policía en España, ya sea la Guardia Civil, la Policía Nacional o las policías autonómicas como los Mossos d'Esquadra o la Ertzaintza, tiene un marco legal muy definido. Su trabajo es velar por la seguridad ciudadana y dentro de sus competencias pueden detenerte, identificarte y en ciertas circunstancias pedirte que salgas del vehículo. Pero no todo vale. La ley fundamental aquí es la Ley de Seguridad Vial, el Reglamento General de Circulación y, por encima de todo, la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza, y el propio Código Penal. Sin embargo, la orden de bájese del coche no está escrita en ninguna norma como un permiso absoluto para que la gente haga lo que quiera. Existen dos grandes escenarios en los que un agente puede pedirte que salgas del vehículo. El primero es durante un control rutinario de tráfico. El segundo es cuando ya existe una sospecha fundada de que has cometido un delito o una infracción grave. Y la forma en que debes responder cambia radicalmente en cada caso. En un control de alcoholemia, por ejemplo, la ley sí permite que la gente te solicite que bajes para realizar la prueba con precisión. De hecho, el artículo 14 del Reglamento General de Circulación establece que los agentes pueden someter a los conductores a las pruebas necesarias para comprobar su estado. Si te piden bajar para hacer la prueba de alcoholemia en el etilómetro oficial fuera del coche, negarte podría ser considerado un delito de negativa a sometimiento, con penas de prisión de 6 meses a 1 año y retirada del carné hasta 4 años. Pero ojo, no todas las órdenes son iguales. Si la gente te pide que bajes simplemente porque sí, sin un motivo aparente relacionado con la seguridad vial o con un indicio delictivo, tu derecho a no hacerlo empieza a ser una línea muy fina. Imagina que la gente te dice, baje del coche, vamos a hablar. Nada más. No te dice que va a revisar el vehículo. No te dice que hay una denuncia por un robo. No te dice que hueles alcohol. Simplemente quiere que salgas. Según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, la policía no puede obligarte a bajar del coche de forma arbitraria. Necesitan un motivo objetivo. Aquí entra en juego el famoso respeto a la autoridad frente a los derechos fundamentales. Tú, como conductor, tienes derecho a la intimidad y a la libertad de movimientos. Pero la gente tiene la potestad de velar por la seguridad, incluyendo la suya propia. Los manuales policiales suelen recomendar a los agentes que, si tienen la mínima sospecha de que el conductor puede portar un arma o representar un peligro, le pidan que baje para reducir riesgos. Entonces, ¿cómo respondes? La respuesta que muchos abogados penalistas recomiendan es la siguiente. Primero, mantén la calma. No te pongas nervioso. Con educación pero firmeza, pregunta, agente, ¿puede indicarme el motivo por el que me pide que baje del vehículo? Esta pregunta no es una falta de respeto, es un derecho que te asiste. El artículo 20 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que toda persona detenida o sujeta a una identificación tiene derecho a conocer las causas. Aunque no estés detenido, la orden de bajar del coche es una medida restrictiva de tu libertad ambulatoria, aunque sea leve. El agente, por su parte, debería darte motivo. Si te dice por su seguridad, es una respuesta genérica pero legalmente aceptable en muchos casos. Si te dice porque lo ordeno yo,
ahí la cosa cambia. Una vez que la gente te da un motivo, tienes que evaluar si ese motivo encaja con la ley. Por ejemplo, si te dice, voy a registrar el vehículo porque tengo indicios de que transporta algo ilegal. Eso es otro nivel. El registro de un vehículo sin tu consentimiento requiere, según la ley, una orden judicial o una situación de urgencia y peligro inminente. Pero el simple hecho de que te pidan bajar no implica automáticamente que puedan registrar el coche. Ahora bien, aquí viene la parte más delicada. ¿Puedes negarte a bajar? La respuesta corta es que sí, puedes negarte, pero las consecuencias dependen del contexto. Si te niegas sin un motivo razonable y el agente considera que estás obstruyendo su labor, podrías incurrir en una infracción leve o grave de la Ley de Seguridad Ciudadana. El artículo 36.6 de esa ley considera falta grave la desobediencia o resistencia a la autoridad en el ejercicio de sus funciones. Y cuidado porque desobediencia puede ser desde no bajar hasta cerrar la ventanilla o poner el seguro. Los jueces suelen analizar cada caso, pero la tendencia es que si el agente actúa dentro de sus competencias y tú te niegas, acabarás con una multa que puede ir de 601 a 30.000 euros en casos muy graves, aunque lo normal es que sea de 601 a 6.000 para faltas graves. Pero no todo es tan negro. Hay situaciones en las que negarse a bajar es perfectamente legítimo. Por ejemplo, si el agente te pide que bajes en medio de una autovía sin arsén, en una curva peligrosa o bajo una tormenta, tu negativa basada en la seguridad vial es razonable. La ley no te obliga a ponerte en peligro. Otro ejemplo. Si el agente te pide que bajes para realizar un cacheo superficial sin motivo aparente. El Tribunal Constitucional ha dicho en múltiples sentencias que el cacheo solo es legal si existen indicios objetivos de que portas un arma o algo peligroso. Si el agente te cachea sin motivo, puedes negarte e incluso denunciar después. Pero ojo, negarte físicamente con violencia ya sería un delito de atentado a la autoridad, que es mucho más grave. Así que la clave está en la comunicación. Cuando el agente te dice, bájese del coche, tu respuesta verbal debe ser clara, tranquila y respetuosa. Por ejemplo, agente, no tengo ningún problema en colaborar, pero antes de bajar, necesito saber el motivo exacto. Si es para una prueba de alcoholemia o para una identificación reglamentaria, bajo sin problema. Si no hay un motivo legal, prefiero quedarme en el vehículo. Esta respuesta es un clásico en los consejos de abogados especializados en derecho penal y administrativo. Porque reconoces la autoridad, ofreces colaboración, pero pones límites basados en la ley. Ahora, ¿qué haces si el agente insiste y se pone firme? Aquí entra la realidad práctica frente a la teoría legal. En España, los agentes tienen una posición de privilegio en la vía pública. Si un agente te ordena algo y tú te niegas, aunque tengas la razón legal, puedes acabar esposado y en el cuartelillo mientras resuelven. Y luego, aunque te den la razón, el disgusto está servido. Por eso muchos abogados recomiendan lo siguiente. Si el agente insiste después de que le hayas preguntado el motivo y su respuesta es genérica pero no claramente ilegal, baja del coche. Pero hazlo con una condición mental. Observa todo. Graba con el móvil si puedes. La grabación es legal en España siempre que tú seas parte en la interacción. No es oculta si la cámara se ve. Y las grabaciones se han convertido en pruebas clave en juicios por abusos policiales. Si tienes un acompañante, pídele que grabe desde su asiento. Si estás solo, puedes activar la grabadora de voz antes de bajar. Di en voz alta. Voy a grabar esta interacción para proteger mis derechos. Eso suele hacer que los agentes sean más cuidadosos con sus procedimientos. Una vez fuera del coche, mantén las manos visibles. No las metas en los bolsillos. No te apoyes en el vehículo de forma sospechosa. Los agentes están entrenados para detectar gestos nerviosos. Si te piden que te pongas de espaldas o que pongas las manos en el capó, hazlo sin resistencia. Esa es una medida de seguridad estándar. Ahora hay un escenario más complejo. Cuando el agente te pide que bajes y además te dice que estás detenido. En ese caso, la cosa cambia por completo. La detención solo puede producirse si hay indicios de que has cometido un delito. Si el agente te detiene sin motivo, esa detención es ilegal. Pero resistirte a una detención, aunque sea ilegal, puede ser delito si usas violencia. ¿Cómo saber si es una detención real? El agente debe comunicarte claramente que estás detenido
los motivos y tus derechos. Si solo te dice bájese, no es una detención. Si te dice baje del coche, queda detenido, entonces sí. Y aquí viene otro punto fundamental. Durante una detención, tienes derecho a llamar a un abogado, a no declarar contra ti mismo y a que se te informe de los hechos. Pero el simple acto de bajar del coche en una detención no es opcional. Si no bajas, los agentes pueden usar la fuerza proporcionada para sacarte. Volviendo al control rutinario, imagina que bajas del coche, haces la prueba de alcoholemia y das negativo. El agente te dice que ya puedes volver a subir. Hasta ahí todo bien. Pero hay agentes que una vez fuera te hacen preguntas sobre a dónde vas, qué llevas en el maletero, si te han parado antes. ¿Estás obligado a responder? No. La ley no te obliga a responder preguntas que no estén directamente relacionadas con la seguridad vial o con un delito concreto. Puedes decir educadamente: agente, he colaborado con la prueba de alcoholemia y le he mostrado mi documentación. No tengo nada más que añadir. ¿Puedo retirarme? Si el agente insiste, repite la misma frase. No entres en discusiones. No digas mentiras, pero tampoco desinformación voluntaria. Todo lo que digas puede ser usado en tu contra en un procedimiento administrativo o penal. Otro ejemplo muy real. Te paran en un control y el agente dice que tu coche coincide con la descripción de uno usado en un robo horas antes. Te pide que bajes y que abras el maletero. ¿Qué haces? Lo primero, baja del coche. No te niegues porque eso elevaría las sospechas, pero cuando te piden abrir el maletero, ahí sí puedes negarte si no hay una orden judicial. Dile: agente, entiendo su sospecha, pero para abrir el maletero necesito una orden judicial o que usted me explique una causa de urgencia real. Si no tiene orden, no voy a abrirlo voluntariamente. Puede solicitar un juez de guardia si lo considera necesario. Esa respuesta es perfectamente legal. El registro de un vehículo sin consentimiento ni orden judicial solo está permitido si hay indicios racionales de que se va a cometer un delito inminente o de que hay personas o cosas peligrosas dentro. Pero la simple coincidencia con una descripción no es suficiente. ¿Qué pasa si el agente decide registrar el maletero sin tu permiso? Si lo hace, estás ante una posible vulneración de tu derecho a la intimidad. Pero no te resistas físicamente. Deja que lo hagan, observa, graba y luego denuncia. Resistirte te convertirá en agresor ante la ley. Los abogados suelen decir una frase muy sabia: primero obedeces y luego denuncias. Salvo que la orden sea claramente ilegal y peligrosa, como que te pidan que te tires al suelo sin motivo o que entregues tu móvil sin ninguna base legal, es mejor obedecer y reclamar después por la vía administrativa o judicial. Ahora, hablemos de un error muy común que cometen muchos conductores en España cuando les piden salir del coche: empezar a discutir sobre sus derechos con el agente en tono altivo. Eso es un error estratégico total. No vas a ganar una discusión legal en medio de una carretera con un agente que tiene autoridad en ese momento. La forma correcta es usar frases cortas, educadas y basadas en hechos. Por ejemplo: agente, no me opongo a colaborar, pero me gustaría saber si esta orden está basada en algún artículo concreto de la ley. O, voy a bajar, pero quiero dejar constancia de que lo hago bajo protesta porque considero que no hay motivo legal suficiente. Incluso puedes pedir el número de identificación profesional del agente. Es tu derecho. Si se niega a dártelo, eso ya es un indicio de que algo no va bien. Pero pídelo con educación. Agente, ¿podría darme su número de placa o identificación para mis registros? Otro consejo de oro: nunca firmes nada en el acto sin leerlo detenidamente. Si te piden que firmes un boletín de denuncia, puedes negarte. La negativa a firmar no implica conformidad. Simplemente se hará constar que te has negado a firmar, y eso no agrava tu situación. Imagina que has bajado del coche. El agente te dice que va a ponerte una multa porque tu ITV está caducada. Tú sabes que la pasaste hace 2 semanas, pero no llevas el distintivo. Explícaselo con calma. Si el agente insiste, no discutas. La multa la puedes recurrir después con el justificante. Pero si te pones a gritar, puedes añadir una multa por desconsideración a la autoridad. Y aquí llegamos al punto más delicado de todos: la posibilidad de que el agente utilice la fuerza para sacarte del coche. Si no bajas voluntariamente y el agente considera que su orden es legítima, puede abrir la puerta y sacarte. En ese caso, no opongas resistencia física. No agarres el volante, no te agarres al asiento. Eso sería resistencia activa.
Deja que te saquen, mantén las manos abiertas y visibles, y luego ya reclamarás. La jurisprudencia española ha dicho en varias ocasiones que la simple desobediencia civil sin violencia no justifica el uso excesivo de la fuerza. Pero en el momento, el agente tiene la potestad para ejecutar su orden. Un dato muy importante. Según la Instrucción 1/2018 de la Secretaría de Estado de Seguridad, los agentes deben informar al ciudadano del motivo de cualquier medida que restrinja sus derechos. Si no lo hacen, su actuación puede ser nula. Por eso, pedir el motivo no es un capricho, es un derecho reconocido incluso por las propias instrucciones policiales. Vamos a poner un ejemplo real que ha llegado a los tribunales. Un conductor en la Comunidad Valenciana fue parado en un control rutinario. El agente le pidió que bajara del coche sin darle ninguna explicación. El conductor preguntó el motivo y el agente respondió: «¿Por qué lo digo yo?». El conductor se negó a bajar. Fue denunciado por desobediencia. El juez dio la razón al conductor porque consideró que la orden del agente no estaba suficientemente motivada y que el conductor había actuado con respeto, pero ejerciendo su derecho a conocer la causa. La multa fue anulada. Pero cuidado, ese caso no crea jurisprudencia vinculante para todos. Cada juez puede opinar distinto. Por eso la seguridad jurídica no es absoluta. Otro caso real en Madrid. Una mujer fue parada por la policía municipal. Le pidieron que bajara porque su coche tenía los cristales muy tintados. La mujer bajó sin problema. Resulta que los agentes querían comprobar si los tintes superaban el límite legal. Eso sí es un motivo válido porque el reglamento de vehículos establece que los cristales deben tener una transmisión de luz mínima. En ese caso, negarse a bajar habría sido una tontería, porque el agente tenía un motivo objetivo. La mujer salió. Los agentes midieron los cristales con un medidor portátil, resultaron ilegales y le pusieron una multa. Pero al menos no hubo conflicto innecesario. La lección aquí es clara. Evalúa el motivo. Si es legal y razonable, baja y colabora. Si es arbitrario o desproporcionado, pregunta, sugiere tu postura. Pero finalmente, si el agente insiste, valora si merece la pena arriesgarse a una multa o a un arresto por orgullo. Hay quien dice que siempre hay que bajar porque el poder de la policía en la calle es absoluto. No es verdad. Hay límites. Pero también hay quien dice que nunca hay que bajar porque es una violación de derechos. Tampoco es verdad. Depende. Lo que sí es verdad es que los agentes en España reciben formación específica sobre cómo gestionar las negativas. Saben que si tú preguntas el motivo con educación, están obligados a responderte. Saben que si te niegas sin violencia, no pueden escalar la situación a menos que tengan un motivo de seguridad real. Otro factor a tener en cuenta es el lugar y la hora. Si te paran a las 3 de la mañana en una carretera secundaria y te piden que bajes, tu nivel de alerta debe ser máximo. No porque la policía sea peligrosa, sino porque hay casos de suplantación de identidad. Antes de bajar, asegúrate de que es un vehículo policial auténtico. Mira las placas, las luces, la uniformidad. Si tienes dudas, llama al 091 desde el coche y confirma que hay un control real en ese punto. Los abogados penalistas también advierten sobre un riesgo. Si bajas del coche y el agente te dice que estás detenido, no intentes huir. La huida es un delito de quebrantamiento o de resistencia. Si no estás de acuerdo con la detención, colabora y luego presenta un habeas corpus. El habeas corpus es un procedimiento para que un juez revise la legalidad de tu detención. Si el juez considera que fue ilegal, ordenará tu puesta en libertad inmediata, y los agentes pueden enfrentarse a responsabilidades disciplinarias e incluso penales. ¿Y qué pasa con los acompañantes? Si llevas pasajeros, ellos también tienen derechos. El agente no puede pedirles que bajen del coche a menos que exista un motivo individualizado. No pueden bajar a todos los pasajeros simplemente porque sí. Cada orden debe estar justificada. Si eres pasajero y el conductor baja, tú puedes quedarte dentro. Pero si el agente te pide que bajes, aplica la misma regla. Pregunta el motivo y actúa en consecuencia. Otro consejo práctico: nunca escondas nada en el coche. No lleves objetos que puedan ser malinterpretados como armas o herramientas para delinquir. Un simple destornillador en la guantera puede ser considerado un instrumento peligroso si el agente está de mal humor. La legislación española en materia de tenencia de armas es muy estricta. No lleves ni navajas multiusos grandes ni objetos cortantes sin justificación. Si trabajas en construcción y llevas herramientas,
Tenlas guardadas en el maletero, no en el habitáculo. Si durante el registro que realizan después de haberte hecho bajar encuentran algo ilegal, ya no importa si la orden de bajar fue legal o no. La prueba podría ser nula si el registro fue ilegal, pero en la práctica muchos jueces admiten las pruebas si el agente actuó de buena fe. Por eso, la mejor estrategia es la prevención. No des motivos, lleva el coche en orden, respeta las normas, y si te piden bajar, responde con una mezcla de firmeza educada y sentido común. Al final del día, la mayoría de los agentes no quieren conflictos, quieren hacer su trabajo y volver a casa. Si tú les facilitas el trabajo dentro de lo razonable, lo más probable es que todo acabe en 1 minuto y sigas tu camino. Pero si te encuentras ante un agente que sobrepasa sus funciones, que te insulta, que te trata con violencia o que te pide cosas claramente ilegales, recuerda, graba, pide su identificación. No resistas físicamente y denuncia después en la Oficina de Atención al Ciudadano de la Policía o ante el Defensor del Pueblo. Los abogados especializados en derecho administrativo suelen decir que las denuncias contra agentes por abuso de autoridad son difíciles de ganar porque la palabra del agente tiene presunción de veracidad. Pero con una grabación, esa presunción se rompe. Así que la próxima vez que un agente te diga, bájese del coche, no entres en pánico. Respira hondo. Pregunta con educación el motivo. Evalúa si es razonable. Baja si es necesario. Colabora pero no te autoincrimines. Y si algo no te cuadra, reclama después, no en el momento. Tu libertad y tus derechos dependen de que sepas cuándo doblegarte y cuándo plantar cara con inteligencia. Porque en España, la ley está de tu lado si sabes usarla, pero la calle es territorio de quien tiene la autoridad en ese instante. Ahora cuéntame en los comentarios. ¿Alguna vez te han pedido bajar del coche en un control? ¿Cómo reaccionaste? ¿Conocías estos consejos o has aprendido algo nuevo hoy?